¿Has oído sobre los avances en el tratamiento del autismo? Te invito a quedarte en este video para descubrir nuevas investigaciones y sus resultados. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la investigación científica y cómo está ayudando a abrir nuevas puertas para el tratamiento del autismo. En este episodio, hablaremos sobre cómo la genética y el escáner cerebral están revolucionando la forma en que abordamos el autismo. Así que no te lo pierdas, esto va a estar fascinante. Para comenzar, es importante comprender los desafíos que enfrentan las personas con autismo y sus seres queridos. El autismo es un trastorno complejo del desarrollo que afecta la comunicación, el comportamiento y la interacción social. Cada individuo con autismo es único, y encontrar el tratamiento adecuado ha sido un desafío constante. Pero aquí es donde entra en juego la investigación genética. Los científicos están trabajando incansablemente para identificar las bases genéticas del autismo. Estudios recientes han descubierto múltiples genes que están vinculados al autismo, lo que nos brinda un entendimiento más profundo de sus causas. Se ha acumulado una creciente evidencia que respalda la base genética del autismo. Los estudios de gemelos han demostrado que los gemelos idénticos tienen una mayor concordancia para el autismo en comparación con los gemelos no idénticos, lo que sugiere una influencia genética significativa. Además, se ha encontrado que los familiares de personas con autismo tienen un mayor riesgo de desarrollar el trastorno, lo que también apunta hacia una predisposición genética. El autismo no se atribuye a un solo gen, sino que es un trastorno genéticamente complejo. Se han identificado múltiples genes involucrados en el autismo, y se cree que interactúan de maneras complicadas para contribuir al desarrollo del trastorno. Cada gen puede contribuir de manera pequeña, pero en conjunto, estos genes pueden tener un impacto significativo. Una de las razones por las que el autismo es tan diverso en sus manifestaciones es la variabilidad genética. Las personas con autismo pueden tener diferentes combinaciones de genes afectados, lo que explica por qué los síntomas pueden variar ampliamente de un individuo a otro. Esta variabilidad también complica la búsqueda de tratamientos efectivos. La investigación genómica ha sido fundamental en el estudio del autismo. Los científicos utilizan técnicas como el secuenciamiento del ADN y el análisis de genes específicos para identificar las variantes genéticas asociadas con el autismo. Esto ha llevado a la identificación de genes candidatos que pueden desempeñar un papel en el desarrollo del trastorno. Uno de los avances más emocionantes es la posibilidad de terapias personalizadas basadas en la genética. A medida que comprendemos mejor las variantes genéticas específicas que contribuyen al autismo en un individuo, podemos diseñar tratamientos adaptados a esas necesidades particulares. Esto tiene el potencial de aumentar la efectividad de las terapias y mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. A pesar de los avances, la investigación genética en el autismo aún enfrenta desafíos. La heterogeneidad genética y la influencia de factores ambientales complican la identificación de causas específicas. Además, es importante recordar que no todas las personas con autismo tienen una base genética identificable, lo que sugiere que otros factores también desempeñan un papel. Pero no es solo la genética, los escáneres cerebrales también están desempeñando un papel crucial. Los avances en la tecnología de escáneres cerebrales nos permiten observar cómo funciona el cerebro de una persona con autismo en tiempo real. Esto nos proporciona información valiosa sobre las diferencias neurobiológicas y cómo afectan el comportamiento. Con la investigación genética y los escáneres cerebrales, estamos viendo el surgimiento de tratamientos basados en datos científicos. Los terapeutas pueden adaptar las terapias a las necesidades específicas de cada persona, maximizando así los resultados. En resumen, estamos en un emocionante punto de inflexión en la investigación del autismo. La genética y los escáneres cerebrales están allanando el camino hacia tratamientos más efectivos y personalizados. Esto ofrece esperanza a las personas con autismo y a sus familias, ya que estamos más cerca que nunca de mejorar su calidad de vida. En la descripción te dejaré un link que te llevará a un material dirigido a padres de familia y profesionales que deseen empezar a trabajar desde casa y sacar adelante a sus niños con el trastorno del espectro autista, TEA.
Gracias por unirte a mí en este viaje científico. Si este video te ha resultado interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros interesados en el autismo y la ciencia. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando temas apasionantes. Hasta luego.